Esta mañana yo quería compartir un poquito, algo que quería compartírselo a los jóvenes, pero voy a aprovechar ahora. Todos nosotros provenimos de una crianza. Somos el producto de una crianza. Somos producto de las semillas que fueron sembradas en nuestra vida. Podemos decir que lo que somos hoy realmente viene a ser formado a través de los años por palabras, por actitudes, por hechos. Y a veces uno se pregunta, o les pregunto, si estás contento con lo que tú eres hoy. Si estás contenta con lo que hoy eres tú. Y esto involucra mucho toda la vida, inclusive cuando formemos familia. Hablamos siempre de que lo que nosotros somos antes de casarnos es lo que vamos a llevar al matrimonio, a la familia, a los hijos. Y realmente sería bueno de que cuando nos casemos y formemos familia, nosotros estemos sanos. Sanos con nuestro pasado, libres de toda atadura. Y es importante que nosotros meditemos en eso. Nuestras familias y cómo están es producto de cómo estamos nosotros los padres, ¿no? Entonces es bueno poder recordar. Creo que siempre hemos hablado de esto, pero siempre es bueno volver a tocar y volver a reflexionar sobre este tema. Entonces mi tema hoy es nuestra formación, la paternidad que tuvimos en nuestra crianza. Malaquías, capítulo 4, en el último versículo, versículo 6, hay una profecía que es lo que nos alienta y es una promesa al mismo tiempo, que dice que Él hará volver el corazón de los padres al corazón de los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para no sea que yo venga, ¿no?, y hiera la tierra con maldición, ¿no? Dios está pensando en nosotros, está pensando en las familias, está pensando en la humanidad, está pensando en cómo está la sociedad. Y entonces, si Dios quiere que haya una muy buena relación entre padres e hijos, la pregunta que podemos hacernos, y podríamos hacernos, es la siguiente. ¿Tú te gustaría, quiero que tengas un poco de imaginación, ¿te gustaría ser un padre o tener un padre como tu padre eres hoy? ¿Te gustaría, hoy día, para los casados, ustedes son padres de hijos, ¿no?, y tienen una forma de ser? ¿Te gustaría que la forma de ser que tú tienes como padre sea la que tú tuvieses como hijo? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Imagínate, tú tienes una forma de ser papá. ¿Está bien? Tienes tus actitudes, tienes tus tratos con los hijos, ¿no? Entonces tú tienes una forma de ser padre. Ahora, si tú fueses hijo, ¿te gustaría esa forma que tú tienes de ser padre? ¿Te gustaría que fuese así tu padre, como tú eres? No me respondan, mediten, ténganlo ahí en su corazón, porque si es así, Él es extraordinario. Entonces tus hijos son la muestra de lo que tú eres. ¿Está bien? Entonces, ten en tu corazón esa pregunta. ¿No existe una familia
sin una verdadera paternidad. Cuando digo paternidad, hablo del padre como parte importante de la familia, pero la madre también tiene su lugar ahí, tiene también su contribución. Entonces estamos hablando de los dos, de esta crianza. Ahora, ser padre o ser madre no solamente es ser progenitor, porque muchos piensan que porque engendraron un hijo, ya son padres, ¿no? Padre va mucho más allá que eso, que engendrar un hijo. Y es más, en la Biblia dice mucho más sobre ese rol. El hombre, como cabeza del hogar, debe ser para su familia ejemplo de vida que oriente a todos en la familia, al igual que la mujer como madre. Si eso es verdad, si el padre, por ejemplo, en el rol del padre y de esposo, él ejerce un verdadero rol en su vida, aunque la mujer fuese nerviosa, ¿no? Fuese tocada de nervios, con una sana orientación del esposo, ella va a poder tranquilizarse, distenderse, reposar, cuando hay una verdadera función paternal y sacerdotal del esposo. La mujer tiene que sentirse protegida, cuidada, amada, orientada por el esposo. Es más, decimos que el esposo es el pastor de la familia. Es pastor de su esposa y es pastor de los hijos. No hace falta preguntar cómo está el matrimonio. A veces uno, cuando tiene que ver, discipular o aconsejar parejas de matrimonios, uno no necesita preguntar. Basta tirar un vistazo a la esposa y basta mirar a la familia para que uno sepa cómo está antes que pueda hablar el esposo o la esposa. Si la esposa se le ve feliz, ¿no?, realizada como una esposa y madre y confiada en su esposo, es evidente que ese hombre cumple el rol que Dios le ha llamado a cumplir. Por eso es que Timoteo dice, ¿no?, que el hombre sea ejemplo en su casa, sea testimonio en su hogar, ¿no? Es los ingredientes para un obrero de Dios pasa por eso. Entonces, es muy importante que haya una paternidad sana y responsable que va a marcar el rumbo que lleva la familia. Cuando en una familia, cuando en un hogar las cosas andan mal, lo primero que hay que hacer, hay que tratar de solucionarlas empezando con el padre. Obviamente siempre que el padre esté dispuesto a recibir orientaciones, ¿no? Acuérdense del ejemplo de Centro Victoria, ¿no? Si alguien no quiere recibir ayuda, no se le puede ayudar. Cuando una persona, cuando el padre o la madre se pone en las manos de Dios, llega a ser un instrumento de Dios para la restauración de una familia. Sin embargo, hay una estadística que cuando el padre se pone en las manos de Dios, realmente hay un porcentaje alto que el padre, al recibir el sano consejo de Dios, la familia se comienza a ordenar. Diciendo estas cosas, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la figura paternal en la familia? ¿Cuál es la importancia del padre? El padre es una referencia, o mejor dicho, el padre es la columna principal de la familia. Ojo,
El padre es la columna principal de la familia. Es muy importante esa labor, porque el padre es la referencia divina para los hijos. Por lo menos es una referencia en 4 áreas de formación en la familia. La primera, espiritual. La segunda es también intelectual, emocional y física. ¿Cuáles son las áreas de influencia que tiene un padre en la vida de los hijos? Y esto es muy importante porque ya comienzas a formarse la parte emocional de los hijos, que lo va a acompañar toda la vida, salvo si es buena, que bueno, si no es muy buena, por lo menos hasta que encuentre a Cristo Jesús y Él haga una transformación. Pero ¿cuáles son las áreas de formación que los padres hacen en los hijos? Primero, la identidad. ¿Quién soy? Segundo, la autoestima. ¿Cuál es la visión que tengo o la percepción que tengo de mí mismo? Tercero, la seguridad personal de cada hijo. Ahí viene el problema, que si el hijo no se siente seguro y comienza a vivir en inseguridades, toda su vida va a ser inseguro para tomar decisiones. Entonces, los padres trabajan en el área de seguridad de los hijos. Otra área que también, acuérdense lo que estoy diciendo, los padres es la referencia que un hijo tiene sobre la paternidad de Dios posteriormente. O sea, nosotros, como nos comportemos, como actuemos, los hijos, cuando tengan que aceptar a Dios como su padre, van a tener la referencia de lo que nosotros le hemos dado. Por eso para Dios es muy importante qué tipo de padre eres con tus hijos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, otra cosa que el padre tiene que mostrar es la capacidad de proveer para sus hijos. Y este es un rasgo que los hijos van a tener cuando conozcan a Dios. Dios es mi proveedor porque es mi padre. Y eso tiene que estar en el corazón y en la conciencia de los hijos. Tengo un padre en los cielos, y mi padre natural, terrenal, era el padre que veía por mis necesidades, era el que me protegía, era el que me sustentaba. También tengo un padre, porque es padre, también va a hacer lo mismo conmigo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Por consecuencia, si queremos comprender y aprender a ser padres de verdad, es necesario volverse a la palabra de Dios a fin de reflexionar y ver a Dios como es Padre. O sea, hay que meditar sobre la paternidad de Dios. Cómo Dios fue Padre con Jesús. Como fue con Jesús, y según el testimonio de Jesús, que lo vemos en abundancia en el Evangelio de Juan, ¿no? Donde dice: mi padre nunca me ha dejado solo, mi padre siempre se agrada de mí porque hago lo que él quiere, ¿no? El padre me ha revelado todo, o sea, le he enseñado todas las cosas. Entonces hay una referencia fuerte en el Evangelio de Juan de la paternidad de Dios con Jesús. Entonces yo tengo que ver cómo Dios es Padre, ¿no? Ahí hay un secreto, cómo descubro yo para también ser padre con mis hijos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, uno ve que está el proyecto interno de Dios insertado, porque Dios quiere hijos y tú y yo somos sus hijos. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando Adán transgrede contra Dios, Adán pierde la paternidad de Dios, en el sentido en que ahora ya no es hijo de Dios. Por eso es que nosotros, por el nuevo nacimiento, nos tornamos hijos de Dios. Pero Adán, cuando peca, transgrede,
en él entra un sentimiento que nunca tuvo. Era el sentimiento de orfandad, de sentirse huérfano, de que no tenía padre. Por eso entró el miedo, por eso entró el temor, ¿no? Entró muchas cosas con el pecado. Entonces es importante entender que Dios quiere sanar la orfandad de su pueblo. ¿Amén? O sea, Dios quiere quitarte ese sentimiento de orfandad que acarrea inseguridad, miedo, ansiedad, temor. Todas esas cosas Dios las quiere quitar al sanar el sentimiento de orfandad. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos correctos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A medida que vamos avanzando, quiero que tú vayas meditando en cómo te sientes como hijo, cómo te has sentido. Si eres mayor ya, cómo te sentiste como hijo, cómo te sientes como padre. Y si eres joven, cómo te sientes hoy como hijo, ¿no? Entonces, vamos a Deuteronomio 1:30, capítulo 1, versículo 30 y 31. Los que no tienen Biblia se acercan a un cristiano y le piden para ver, ¿no? Que no podemos andar sin la espada. Ah, no está preparada. Decía si tenías el ecran. No. ¿Estamos ahí? Acércate a un hermano si no tienes la palabra de Dios. Es bueno verificar, porque no vaya a ser que yo te estoy engañando, ¿no? No vaya a ser que yo te estoy engañando. Por eso es bueno verificar con la palabra de Dios. No me creas todo lo que digo. Verifícalo con la palabra de Dios. ¿Está bien? Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. El Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Sin duda, el pueblo hacía oraciones, y hacía oraciones muy reverentes, ¿no? Acuérdense que los discípulos a Jesús le pidieron, enséñanos a orar, ¿no? Enséñanos a pedir. Y Jesús les enseña una oración que ellos no esperaban, porque Jesús decía, oraréis así, Padre nuestro. Para los judíos, para los discípulos no se le cabía en la cabeza. Por eso cuando que Jesús dice, yo soy hijo de Dios, a ellos no se le entra en la cabeza. No aceptaban eso, que haya un hijo, que Dios tenga hijo. Entonces, ¿cómo eran las oraciones de los judíos? Oh, soberano, Señor, que estás en las alturas, ¿no? Dios de los ejércitos. Pero en todo el Antiguo Testamento no hay una oración donde se diga Padre, sino siempre era referido Dios, ¿no? Es decir, ellos no eran capaces de ver a Dios como un padre. Pero Dios, en su soberanía, es movido por amor. Y envía a Jesús, acuérdense lo que vimos el jueves, cuando vino a revelar al Padre. Entonces, Jesús vino para enseñarnos a relacionarnos con Dios como Padre. Cuando Él les dice, ustedes orarán así, Padre nuestro, está enseñándoles a los discípulos, porque la oración es una relación, es un diálogo, es una charla. Entonces cuando uno dice, ustedes oren así, es decir, ustedes relaciónense con Dios así, Padre nuestro. Eso es lo que decía Jesús.
Entonces Jesús no solamente vino a rescatar lo que se había perdido, no solamente vino a pagar nuestras deudas en la cruz del Calvario, sino también vino a enseñarnos a relacionarnos con Dios como Padre. ¿Amén? Eso es muy importante, porque acuérdate que el hombre, cuando pecó, entró un sentimiento de orfandad en su vida. Y hoy Dios quería quitar ese sentimiento. Jesús dice Juan 1, versículo 11. Juan 1, versículo 11. Jesús en la cruz firmó nuestra carta de adopción cuando dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta era la motivación, una de las motivaciones de la venida de Jesús a la tierra. Que nosotros volviéramos a la posición de hijos. Adán había perdido esa posición. Los hombres no tenían esa posición de hijos, eran criaturas de Dios. Pero hoy, por Cristo Jesús, por su muerte y su resurrección, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de volver a recuperar esa posición de hijos. Jesús nos rescató y nos devolvió esa posición. Si esto fuera poco, algo más pasó. Jesús envía al Espíritu Santo. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo? Obviamente nosotros sabemos Hechos 1:8, ¿no? Que dice, cuando venga el Espíritu vendrá con poder, ¿no? Y seréis testigos en la tierra. Pero Romanos 8:14 y 15 dice así: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Papito. Amén. O sea, mira la intención de Dios. No solamente envió a Jesús para que nosotros volvamos a tener una relación con Dios como nuestro Padre Celestial, para que recuperemos esa posición, sino que además nos envía el Espíritu Santo para que testifique a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Mira cuán importante era para el Padre eso. Y esto el diablo lo odia, pero lo odia. Es una de las cosas que más odia. Si no, mira, ¿por dónde lo tienta Jesús? Si tú eres hijo de Dios, o sea, pone en duda la filiación de Jesús como hijo. Si tú eres hijo de Dios, entonces van, ¿no? Ya saben ustedes. O sea, pone en duda la filiación, la identidad de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, como dije, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso, hermanos, hace toda la diferencia. Dios creó al hombre para que fuese hijo. ¿Está bien? ¿Estás seguro? Dios te creó ¿para qué? ¿Para qué? Para que fueras su hijo. No, ahí tienes que quitarle todas las cosas que pueda haber ahí. Te creó, hermano, hermana, para que tú fueses su hijo, su hija. Y todo hijo se relaciona con su padre.
Nuevamente, cuando el pecado entró en el mundo y pervirtió el corazón del hombre, lo que el diablo busca es aumentar cada vez el número de hijos huérfanos, familias destruidas, porque no solamente hay hijo huérfano porque el padre murió, hay hijo huérfano con padres ausentes, padres sin presencia en la vida de los hijos, y hay un sentimiento de orfandad. El hijo siente que no tiene padre ni madre, ¿no? Entonces el diablo ha apuntado todos sus cañones, todas sus baterías a destruir la familia y a remarcar la falta de identidad, a remarcar la autoestima baja, a remarcar las heridas del alma, para que nosotros no podamos tener esa posición de hijos, y hijos semejantes a nuestro Padre. Todo lo que el diablo hace es para apartar, para separar al hijo o a la hija del padre. No separar, no necesariamente físicamente, sino, y que creo que a veces es peor, es también emocionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque apartando al hijo o a la hija del padre, el diablo va a afectar el relacionamiento de Dios como Padre. O sea, afecto la relación que este hombre, esta mujer tiene con su padre natural o su madre natural, ¿no? Y con eso rompo la relación que él tiene que tener con Dios como Padre, ¿no? No se olviden que la referencia que tenemos nosotros de Dios como Padre es con nuestro Padre natural, ¿no? Por eso es que a muchos hijos les cuesta relacionarse con Dios como Padre, les cuesta decirle Padre, les cuesta considerarlo, porque tienen una mala experiencia en su vida con sus padres naturales. Y eso es lo que busca el diablo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí. Estoy todavía haciendo algo para que piense, porque después vamos a entrar de lleno en las consecuencias. Y hoy en la sociedad no solamente peruana, peor en Europa, existe y abunda la orfandad. Como dije, peor que perder un padre es sentirse el huérfano con el padre viviendo dentro de la casa. Eso es lo que más duele. ¿Y qué es la orfandad? Es la ausencia de referencia paterna. ¿Se dan cuenta que no he dicho es cuando no vive el padre, sino una referencia paterna que debería tener el hijo no existe? Y tenemos que ver cómo esa experiencia, qué consecuencias trae en los hijos. Un escritor cristiano dijo esta frase: ustedes nunca van a comprender el adulto que yo soy si primero ustedes no conocen la infancia que yo tuve. ¿Se entiende? O sea, lo que yo soy es consecuencia de la infancia que yo tuve, ¿no? Dije que hay una orfandad emocional. Está de más decir la orfandad física, pero hay una orfandad emocional. Padres desligados emocionalmente de sus hijos, incluso dentro de casa. Y lo que eso genera, lo que eso produce, es desestabilizar el ambiente familiar. Eso provoca inseguridad. ¿Cuántos hay acá inseguros? No levantes la mano. ¿Cuántos somos inseguros? ¿Sabes cómo es la inseguridad? ¿Cómo se manifiesta, no?
Somos inseguros para tomar decisiones. Dubitamos mucho, frecuentemente. Tenemos dudas para tomar decisiones. Tenemos temores para tomar decisiones, ¿no? No somos seguros para tomar una decisión y ir, voy al frente. Nos cuesta. Uno, disculpe, uno analiza a veces, ¿no? Ve la forma como analizar o ver todo el estudio, ¿no? Así es, ¿no? Comenzamos a dudar, a analizar mucho, ¿no? Para tomar una decisión. A veces postergamos, como no la podemos tomar la decisión, lo postergamos y no lo tomamos. Y especialmente la mujer, a veces nos dice, ¿no? Ahí está Mirta. A veces me dice, ¿no? ¿Y cuándo vas a hacer esto? Ah, ya, espérate. Y siempre postergando, ¿no? Es un rasgo. Todo lo posterga, ¿no? O nunca acaba nada. Lo empieza y no lo acaba, ¿no? ¿Cuántos hay que empiezan y no acaban? ¿No? Bueno, esto es producto de eso. Es producto de la inseguridad. ¿Por qué no soy seguro? Porque no tengo el concepto de Dios como Padre. Y ese concepto es distorsionado, que es lo que quiere el diablo, ¿no? Incluso en cristianos, ¿no? Hay inseguridad todavía. No debería haberlo, porque tenemos seguridad no en nosotros, sino en nuestro Padre Celestial. Hay un endurecimiento del corazón de los hijos cuando hay esa desligación emocional del padre con el hijo. El hijo se va volviendo insensible. Los hijos comienzan a aceptar las mentiras del diablo, como por ejemplo, activo algunas frases: Dios no me ama en la medida que yo necesito. O Dios es un ser autoritario, o Dios es injusto. ¿Por qué piensa así ese hijo? Porque todo lo que el hijo o hija vio en su relación con su padre biológico, lo traslada a su relación y lo identifica con Dios. Entonces los hijos, Satanás va poco a poco minando, ¿no? Entonces los hijos al pensar así, quedan vulnerables a los ataques del diablo. Este yugo, porque es un yugo que lo lleva en todos los años, este yugo de orfandad produce, primero, introversión, es introvertido. Produce complejos y produce heridas emocionales. ¿Cuántos tienen complejos? No levanten la mano, ¿eh? Estoy diciendo nada más así, pero ¿cuántos tienen complejos? A veces uno dice, yo cristiano no debo tener complejos, entonces tratan de anular lo que tienen, diciendo qué vergüenza que un cristiano. No, pero lo que pasa es que Dios quiere sanar, Dios quiere liberar. ¿Amén? Y todo empieza por la distorsión que tenemos. Porque si mi padre es rey, ¿yo qué soy? Un príncipe. Si Dios es todopoderoso, ese es mi padre. Entonces, pero si no tengo una buena relación con mi padre biológico, obviamente no voy a creer y no voy a vivir en la intensidad que necesito vivir con mi Padre Celestial. Por eso que Dios necesita y quiere curar ese sentimiento de orfandad. Nuevamente te digo, lo que tú eres hoy, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de tratar a las personas, es producto de nuestra crianza. De nuevo vuelvo a recalcar eso. Porque a veces uno dice, no me gusto como soy yo. ¿Has escuchado eso? No me gusta ser así. Yo tengo cosas que no me gustan. A mí, por ejemplo, para decirte, no se lo cuenten a nadie, pero yo les digo, ¿no? A mí me cuesta decirle no a una persona. Y Mirta me dice, pero di no.
pero no puedo hacerlo. Y eso me ha costado mucho. En el trabajo me pide mi jefe o me pide alguien que haga una cosa y me cuesta decir, sabiendo que es muy difícil, yo le digo sí. Entonces, y yo quiero cambiar esas cosas, porque que le diga no me hace más ni menos. Entonces, hay cosas que uno va adquiriendo en su crianza. Entonces, ¿qué cosas en ti hay? Y te digo un consejo. ¿Qué cosas están mal en mi vida? Las cosas que no se parecen con Jesús. ¿Está bien? Esto no es, Jesús no era así. Esto está mal. Porque acuérdate que nuestra meta es ser como Jesús. Este rasgo de carácter no es de Jesús. Por ejemplo, a mí a veces soy un poquito chacotero, como me dicen, y yo tengo que cambiar. Porque no es bueno eso. Jesús no era así. Entonces, cada vez que haya un rasgo, Jesús no era así. Esto tengo que dejarlo. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro modelo que es Jesús, y con Él tenemos que compararnos. ¿Mis galones? ¿Ah? Pedrito. Entonces, la herida más profunda que un hombre o una mujer puede llevar en la vida es la producida por un padre o por una madre. Eso es lo más profundo. Los amigos me pueden decir lo que quieran, ¿no? La gente de afuera me puede decir, pero que un padre o una madre te diga algo, y algo hiriente, o una actitud indiferente, eso del padre y la madre nos marca, ¿no? Ahora, hoy en día hay desintegración de familias, ¿no? Uno se casa, se separa, se vuelve a casar, y se casa y se vuelve a casar, ¿no? Y todavía en la televisión dicen, somos maduros, porque nos separamos y no nos peleamos, dicen, ¿no? Y todavía son ejemplos, todavía dicen en la televisión. Pero ¿y los hijos? ¿Y salen en la televisión? ¿Y los hijos? No piensan en los hijos. Entonces, el fracaso de la paternidad hoy en día es el motivo principal de que las familias estén desintegradas. El dolor y las heridas que provoca en el hijo el padre o la madre, y escucha bien, va a ser pasado de generación en generación. Es decir, se cumple un ciclo. Lo que yo soy, ¿no?, como hijo, y la paternidad que yo recibí de mi padre, lo voy a repetir en mi familia. ¿Por qué es importante esto? Porque yo les digo a los jóvenes, antes de casarte, fíjate cómo es la relación del aspirante o la aspirante, cómo es la relación con su padre y su madre. Porque lo que sea su relación, lo va a repetir en el matrimonio. Es así, no soy profeta, pero te voy a decir que eso se va a cumplir. Eso se cumple. Pero más adelante vamos a ver que ese ciclo de heridas se puede interrumpir porque la palabra tiene poder. Amén. Y la sangre de Jesucristo tiene poder. Y es el Espíritu de Dios que ha venido para hacer prevalecer la sanidad y la santidad de Dios. Amén. Algunas declaraciones de algunos hijos que revelan una herida paternal. Digo algunas frases. Mi padre, o sea, son hijos hablando, ¿no? Mi padre siempre estuvo ausente.
¿De qué habla eso? Como dijimos, de padres desligados emocionalmente, hieren a sus hijos. Otro, crecí sin una referencia paterna, o nunca conocí a mi padre, o sufrí un abuso físico o emocional o verbal de mi padre. Yo tengo una experiencia que yo no celebro la Navidad. O sea, no me siento feliz en la Navidad, ¿no? ¿No? Hay mucha gente que espera la Navidad ¿no? Y son felices. ¿Sí o no? ¿A quiénes les gusta la Navidad? A ver. ¿A quiénes les gusta la Navidad? Y es natural que nos guste la Navidad, ¿no? Nos alegramos, nos contentamos, hay visitas a los familiares, pero yo no me puedo alegrar. Yo no me podía alegrar. Sí, no me podía alegrar. ¿Por qué? Porque cada reunión familiar en Navidad, mis padres terminaban peleándose. Y luego mi madre se terminaba peleando con mis hermanos mayores. Y todo terminaba mal. Entonces el recuerdo que yo tengo de una Navidad es ese. Entonces cada vez que celebrábamos Navidad, yo ni me alegraba. Yo me acuerdo que al final mis hermanos me llamaban, ¿no? Pero yo estaba durmiendo. Y no quería ni levantarme para ir a celebrar, a abrazarse con los hermanos. No quería. Porque tenía en mí muy presente lo que había experimentado en las Navidades pasadas. Otros no quieren celebrar su cumpleaños. ¿Por qué? Porque nunca celebraron cumpleaños. Sus padres nunca se alegraron, nunca compraron una torta. Y entonces los hijos pasan sus cumpleaños más, ¿no? Hermanos, las experiencias que tenemos en nuestra infancia marcan nuestra vida, marcan nuestro presente y marcan nuestro futuro. O sea, el pasado tiene incidencia sobre mi presente y sobre mi futuro. Ojalá fuese bueno las cosas, pero si son malas, te van a marcar, si no se solucionan. Las cicatrices que pasan los niños o los hijos son profundas. Otra frase de un escritor cristiano: la infancia es la unción que vamos a llevar el resto de nuestra vida. Y si es una infancia traumatizada, cuando el hijo crece, el hijo, no sé si ustedes han notado, hijos con mal humor, hijos que tienen una ira no resuelta, que se va mezclando con las frustraciones que tiene día a día, que va aflorando todo su rencor, toda su amargura, ¿no? Se va manifestando. Y si eso no se sana, se va a volver un padre abusivo, se va a volver un esposo abusivo, se va a volver un suegro abusivo, ¿no? Y hasta un abuelo abusivo. Por eso Dios quiere sanarte, quiere sanarnos, porque quiere una familia que refleje su carácter. Y por eso Dios quiere sanar a cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, esto nos va a ir abriendo el entendimiento. A veces marcamos con palabras. A veces esperamos demasiado de nuestros hijos. No sé, esos padres que son, cuando le esperan, tú debes sacarte 18.
o tienes que sacarte 20, o tienes que sacarte 17. Y cuando vienen con 11, eres un casi castigo. Yo no sé a cuánto le han castigado. Eres un burro. No sirves para nada. ¿No? La manguera, dice Pedrito. Si no te, y a veces nos dicen, ¿no? Si te sacas buenas notas, te voy a amar. A veces nos dicen así. Porque ellos lo traducen. Cuando me saco buenas notas, me abrazan, me felicitan, ¿no? Pero cuando saco 11, 12 o peor, si me jalan, me tratan mal, no me hablan, están con su cara, ¿no? de zapato, ¿no? Entonces, ¿ellos qué dicen? Entonces cuando hago cosas buenas me aman, cuando hago cosas malas no me aman. Y no es así, hermanos. Ese niño, esa niña, ha aprendido que para que lo amen, tiene que... ¿Qué tiene que hacer? Hacer siempre lo mejor, tiene que ser, ver siempre que la persona esté contenta para que lo amen. Y Dios no es así. Dios nos ama con un amor incondicional. Por eso que eso va a distorsionar el amor de Dios como Padre. Dios, entonces dice, Dios también me va a amar cuando yo me porte bien, cuando yo haga esto, cuando yo haga lo otro, y cuando me porto mal, no me ama. ¿Te das cuenta qué importante es la labor del padre y de la madre para que los hijos tengan una buena percepción de Dios como Padre? Es importante. ¿Cómo te llevas con Dios hoy? ¿Cómo te llevas con Él? ¿Te agrada pasar tiempo con Él? ¿Te agrada tener tiempo con Él de oración? ¿Te gustaría a veces decir, uy, tengo que ir a trabajar, me hubiera gustado quedarme más? ¿O no tienes deseos muchos? ¿O las cosas son más importantes que ese tiempo con tu papá? Porque eso también lo aprendimos. No tengo tiempo, dice el padre. Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer una cosa. Y no tiene tiempo para estar con el hijo. Yo estaba viendo una serie, y en la serie hay un padre que tiene problemas con su hijo. Pero siempre lo llaman del trabajo y tiene que salir volando, y tiene que salir volando. Cuando está el cumpleaños del hijo, justo lo llaman para ir a hacer un trabajo. En otras palabras, el padre no tiene tiempo para el hijo. Entonces, el hijo dice, Dios no tiene tiempo conmigo. Dios no se interesa conmigo. Dios tiene que hacer otras cosas, pero no conmigo. Es muy importante la relación que tenemos con Dios como Padre, porque esa relación nos va a ir sanando interiormente. ¿Qué más? La orfandad o el espíritu de orfandad en el corazón del hijo lo vuelve vulnerable a los ataques del diablo. Es decir, los hijos que tienen ese sentimiento de orfandad, de huérfanos, son fácilmente presa de Satanás. Hermanos, esto es muy serio. El padre tiene que ser la cobertura de Dios sobre la familia, sobre la esposa y sobre los hijos. Y esa cobertura se tiene que cumplir. Cuando el padre cumple su rol, la familia está cubierta, los hijos están cubiertos. En los hijos se crea una conciencia, una seguridad. La identidad se pierde cuando hay, como consecuencia de ese abandono, de la pérdida de ese sentido de valor propio, es perjudicado hasta que se destruye en nosotros.
y las separaciones, las peleas de los padres, en los hijos, ¿qué es lo que viene a decir? Él no me ama lo suficiente, por eso se fue. ¿No? Los hijos, cuando los padres se pelean, cuando los padres se separan, los hijos toman la responsabilidad. Por mi culpa se fue mi papá, por mi culpa se fue mi mamá y por mi culpa se pelean. Los hijos sienten eso. Hay una disfunción ahí. Ahora, también porque es importante, como dije, sanar, porque el hombre que es abusado, el hombre que es herido, va a herir después. Hay un ciclo, ¿no? Yo no sé cómo es la relación con tu padre, yo sé la mía. Cada uno tiene una relación, ha tenido y sabe bien. Y hoy incluso hay cosas que aún te duelen, o hay cosas que aún marcan en ti una forma de ser, una forma de pensar, una forma de decidir, una forma de sentir. Yo no sé cómo ha sido tu relación con tu padre natural, pero te digo que cuando conoces a tu Padre celestial, realmente las heridas que tienes van a ser cubiertas por esa relación. Dios vino para traer una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es el recuerdo que tienes tú de tu padre? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué es lo que te duele de tu padre? ¿Qué es lo que recuerdas? Y lo que recuerdas, porque uno no olvida, pero te duele aún, te causa un dolor, te causa una tristeza. Hermanos, lo primero que uno hace antes de sanar es reconocer que me afecta, reconocer que aún me duele, que aún me entristece. No trates de maquillar, no trates de meterlo ahí en el fondo de tu mente, sino, si quieres ser sano, tienes que reconocer. ¿Cómo nos sanamos? ¿Cómo nos sanamos de esas heridas que hemos adquirido durante toda esa infancia? Gracias a Dios por los psicólogos. Primero, como dije, reconocer que hay una herida paternal. Si quieres ser sanado, tienes que reconocer que hay una herida. ¿Está bien? ¿Se entiende? Segundo, en ese primer punto hay que admitir que hemos sufrido. Hay que admitir que me dolió. Hay que admitir que me entristece lo que me pasó, lo que mis padres hicieron, ¿no? Hay que hacer ahí no solamente decir me duele, sino decir por qué te duele, por qué te entristece, por qué te afecta. Esto me dolió porque mi padre me dijo inútil. Esto me dolió porque mi padre me dijo eres un tonto. Esto me dolió por esto, por esto, por esto. O sea, hay que reconocer. Segundo, hay que entender el pasado de tu padre. Tu padre reproduce lo que él pasó de niño. Yo pude comprender eso con mi mamá.
lo que ella sufrió de niña, al no ser sanado, al no ser perdonado, ella repitió lo que tenía dentro. Entonces yo tengo que recordar, por eso para mí me dio compasión, me dio misericordia mi mamá, porque a mí me dolió todo lo que puede haber hecho en mí, pero cuando entendí de que ella también sufrió, y de repente mucho peor de lo que ella pudo haber ocasionado en mí, me dio misericordia Dios para poder perdonarla. Entonces tú tienes que entender que tu padre no es así o tu madre no es así porque él quiere ser así, sino que él fue formado, fue abusado. Abusado no estoy hablando de físicamente solamente, sino también verbalmente, ¿no? Entonces tenemos que entender. Eso es muy importante porque Dios va a derramar misericordia para poder perdonar. Porque si no, es difícil perdonar, ¿no? Entonces tengo que entender que mi padre reprodujo lo que experimentó cuando era niño. Para sanar el presente, hay que renunciar al pasado, ¿no? Y para construir un futuro. Hermanos, estoy en el mismo punto todavía. Nuestro pasado no puede gobernar nuestro presente. Nuestro pasado no puede determinar mi futuro. Lo que nos va a definir, lo que nos tiene que definir, es lo que Dios dice. Es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Ahí se llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, ¿no? Nuestras heridas. Él cargó todos nuestros problemas ahí, ¿no? Como dije, en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo nuestro pasado fue resuelto. En Cristo nosotros nacemos de nuevo y podemos mirar hacia adelante con otra perspectiva, con otra esperanza, con otra visión. Las heridas, los problemas que pasamos son como estos lentes. Yo me pongo los lentes y con estos lentes veo todas las cosas. Veo a Berito, veo a Mirta, miro la silla, miro el ventilador. Paso a mirar la vida con estos lentes. Las heridas son los lentes que yo miro, todo me va a parecer en vano, me va a parecer fatal, me voy a decir por gusto, voy a esforzarme, porque los lentes que tengo son los lentes de las heridas que pasé. Todo lo veo mal. Las relaciones las veo mal. Los trabajos los veo mal. Lo que voy a pasar los veo mal. Yo tengo que ponerme los lentes de Dios. Tengo que mirar como Dios mira, no como yo desde la perspectiva de lo que yo pasé, sino tengo que mirar ahora como Dios observa todas las cosas. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice Isaías? Ya estamos llegando al final. Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. ¿Cuántas cosas, no? ¿A alguien, su mamá o su papá le ha pegado por romper algo? ¿A alguien le ha pegado a su mamá? Pero le ha dado de alma, no digo pegar nada más, le ha dado de alma por romper algo. A veces mamá quería un florero y lo rompiste, ¿no? ¿Perdón? Sí, lo rompiste y... A ver, no os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. ¿Qué dice el Señor? He aquí que yo hago una cosa nueva, pronto surgirá. ¿No la conoceréis? Otra vez os haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal.
Interesante, ¿no? Va a ser un camino de desierto, en ese desierto que fue tu vida. Va a ser un río en ese sequedal de tu vida. Dios lo va a hacer. En medio de tus circunstancias, en medio de lo que pasaste en tu crianza, en medio de lo que experimentaste en tu niñez, en el dolor que pasaste, Dios va a hacer un camino nuevo y un río nuevo. Pero dice, no te acuerdes, no mires nuevamente con dolor, mira lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Amén. En Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo. Yo tengo que perdonar a mi padre o a mi madre, ¿no? Tercer punto, creo que no lo dije, ¿no? Tengo que perdonar. ¿Y qué es perdonar? Es renunciar al pasado. Olvidar. Tengo que renunciar al pasado para sanar el presente, como dije, para construir el futuro que Dios tiene para mi vida. Y esta mañana el Señor dice, si tú liberas el perdón para tu padre, para tu madre, por esas áreas que han sido dañadas en tu vida, el Señor dice que van a ser desatados todas esas cosas que impiden que tú crezcas, que impide que tú avances en la vida, que impide que experimentes la vida de plenitud que Dios tiene en tu vida. Si liberas perdón, si perdonas, el Señor va a derramar amor en tu vida, va a derramar libertad en tu vida. Cuando uno no perdona, es prisionero de la persona a la que no perdona. Cuando uno no perdona, no rompe esas cuentas, uno sigue viviendo en la herida, en la amargura, en los recuerdos, porque cada vez que recuerdas te vuelve a doler, te vuelve a doler, te vuelve a doler. Cuando Dios tiene un futuro glorioso para tu vida, cuando Dios tiene un futuro, una nuevo ambiente en el hogar, una nueva relación con Dios y con tus hijos, con tu cónyuge. Dios tiene todo eso para ti, pero si tú liberas perdón, si tú perdonas, acuérdate que Jesús dice, ¿no? Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará a ustedes. Hermanos, si Dios tiene contra mí cosas, Dios está contra mí. Dios no puede bendecirme. Dios no puede desatar lo que quiere Él para mi vida, porque yo tengo que perdonar. Y es más, tener rencor, tener amargura, es pecado. Es pecado. Así que, hermano, hermana, ¿quieres tú recibir en tu vida libertad, sanidad, que venga un nuevo frescor en tu vida? Tienes que perdonar. Yo sé que para algunos lo que tienen que perdonar de repente es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero Dios acude en nuestro socorro, porque dice que nosotros vamos a poder perdonar en las fuerzas de Dios. Y para ello nos dio el Espíritu Santo, para que podamos nosotros, así como Jesús, decir: perdónanos porque no saben lo que hacen.
Así que, hermanos, tenemos una tarea: perdonar. Perdonar nos hace parecidos con Jesús. Hay que pedir perdón. Yo no sé, quizás tu padre o tu madre ya no está aquí en la tierra, pero sí está presente eso que el padre hizo o la madre hizo. Bueno, aunque no estén, tú puedes perdonar. Dios escucha esa liberación de perdón que tú tienes, porque Dios quiere obrar en nuestras vidas. Pero si no renunciamos a ese pasado, Dios no puede hacer nada. No porque no tenga el poder, sino porque Él espera estar libre para poder actuar. Así que, hermanos, a los padres que están aquí, que estamos aquí, el Espíritu Santo nos muestre cómo ha sido nuestra paternidad. A las madres que están aquí, que Dios te muestre realmente cuánto tienes que reconciliar con tus hijos, con tus hijas. Quizás fuiste muy fuerte, quizás fuiste muy hiriente, quizás te ganó el enojo y dijiste cosas que te arrepientes. Bueno, pide perdón. Abraza a tu hijo, abraza a tu hija. Dile: siento mucho lo que te dije. Perdóname. No fue bueno. Humíllate para que Dios te dé gracia. Dios da gracia al humilde. Humíllate, Dios te va a dar gracia. Disponte. No seas terco, no seas necio. No, ¿cómo un padre va a pedir perdón a su hijo? No pienses así. Ese no es pensamiento de Dios. Es tiempo de que nosotros restauremos esa relación. Y si tu hijo o hija que estás aquí has experimentado ese dolor, esa amargura que tanto te duele, que muchas veces recuerdas y lloras, o a veces de impotencia te enojas, es tiempo de soltar eso. Es tiempo de renunciar. Es tiempo de perdonar, para que Dios libere su vida y fluya en nuestra vida. Sin tapones. Dios quiere fluir libremente con su Espíritu y darte una nueva vida, un nuevo futuro, un nuevo presente en tu vida. ¿Tendrá Dios poder para hacerlo? ¿Lo podrá hacer? Sí. Él todo lo puede. Así que vamos a orar. Hermano, hermana, ¿comprendes a tus hijos? ¿Respetas a tus hijos? ¿Eres solidario con tus hijos? ¿Inspiras confianza con tus hijos? ¿O tienes recelo de poder contarte algunas cosas? Comparte con ellos tu vida, abres tu vida. ¿Has sido tú el padre que a ti te hubiese gustado tener para con tus hijos? Así que esta mañana, después de esa reflexión, oremos al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y ahí que el Espíritu Santo te ministre, te hable. Ten esto en mente: Dios quiere recuperarte. Dios quiere que tú tengas una relación paternal de hijo a padre con Él. Pero antes quiere sanarte de todas las heridas emocionales
que acarreas en tu vida, Él quiere hacerlo. Padre, en esta mañana, Señor,